hasta ahí, por la primera intervención, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy para resolver. Muchísimas gracias. ¿Alguna interrogante que quisieran hacer los queridos estudiantes? 167, lo dice acá en la hoja de créditos, lo van a poder encontrar, que la primera edición de este libro fue del año 67, ¿no? Publicado por Robert Rumry, y el segundo año en que fue publicado este libro, segunda edición, fue el año 2024 por la empresa Tierra Nueva, que justamente es la que está promocionando ahora este libro. Ahora, imagínense ustedes, ¿no? ¿Cómo es que Robert Rumry en el año 1967 ya tenía una mirada, o ya tenía una mirada importante de cómo es el cuento, ¿no?, amazónico? Ya, entonces, ¿cómo es a partir del año 1967? Robert Rumry tenía ya una mirada, ¿no?, de que en la Amazonía existen escritores que tenían que ser visibilizados. Existía una literatura amazónica que tenía que ser conocida, ya que en esos años la literatura que estaba de moda en los años 67 era justamente el indigenismo, ¿no?, de José María Arguedas. Entonces era importante también que darse a conocer que en la Amazonía también había un cierto indigenismo que tenía que ser conocido, que el Perú no solamente era la sierra, que el Perú no solamente era Huancavelica o Cajamarca o Apurima, que el Perú también era la selva. Por ese motivo es que Robert Rumry decide publicar este libro, para que en el contexto nacional en el cual aparece este libro se supiera, ¿no?, que también existe literatura amazónica. Hoy más que nunca, la literatura amazónica en todo el ámbito nacional ha tomado posesión y juega un papel muy importante, ya que estos libros que ustedes están leyendo acá, también lo están leyendo en Lima, en diferentes colegios, en diferentes universidades y hasta en Europa, ¿no?, por la cual también la editorial ha llevado libros a la universidad, a Sorbona, a París, a Madrid, a Lisboa, Estados Unidos, México, Cuba, ¿no? Entonces la literatura amazónica también se está expandiendo, ¿no?, como una literatura que está llegando a muchos lugares, a muchos países y a otras lenguas. ¿Cuál fue la inspiración de contar todas sus aventuras que él vivió? Bueno, Robert Rumry acá cuenta la historia de varios autores, ¿no? Él cuenta la historia, por decir, de autores como Germán Lequerica, Víctor Moray Peña, Francisco Odicio, ¿no?, Manuel Túnjar, Jaime Vázquez Izquierdo, entre otros. No te podría decir exactamente cuál fue la inspiración, pero sí te puedo contar algo, ¿no? La inspiración de todos estos grupos de señores que han publicado acá, porque acá hay un cuento de cada autor. Sí, lo que te puedo decir es que lo que yo creo es que en este libro hay cuentos donde se visiona una Amazonía, donde se describe un bosque de alguna otra manera que no tenía un gran contacto con la ciudad, personajes que no eran de la ciudad o personajes que no tenían un contacto con el mundo citadino, eran más que todo historias narradas en el bosque, ¿no?, en plena selva, en ese enfrentamiento de que sobrevive el más fuerte. Entonces la primera literatura amazónica es una novela son cuentos paisajistas, ¿no?, donde te describen paisajes, donde te describen lugares muy bonitos, ¿no?, flora, fauna, animales y todo eso. Entonces, esta primera literatura que aparece justamente en este libro de cuentos que se llama Narradores de la Selva, muestran justamente este tipo de historias que ya en la lectura ustedes lo van a ir descubriendo y van a ir sacando su propio análisis. Buenas. Mi pregunta es, ¿en qué año publicó su primer libro?
Bueno, vuelvo a recalcar que este libro ha sido publicado en el año 1967 y el libro es del señor Roger Ronry, donde se juntan varios escritores, cada escritor con un cuento, ¿no? Acá van a encontrar varios autores y de cada autor van a encontrar un cuento donde ustedes podrán leer, podrán aventurarse en esas historias que esos señores han intentado contar. Buenos días. Quisiera saber más sobre usted y quisiera saber de cuál fue el proceso creativo para que usted pueda escribir sus demás obras. Wow. A ver, el proceso creativo es una pregunta, te felicito. No es una pregunta común que hacen los chicos, ¿no? Esa pregunta siempre me lo han hecho jóvenes ya universitarios o personas adultas que están en el trabajo de la literatura. El proceso creativo, cada escritor tiene su propio proceso creativo, ¿no? Cada escritor tiene su propia forma de cómo crear una historia. Mientras que algunos se sientan frente al papel en blanco o la hoja en blanco a pensar qué cosa van a escribir, otros escritores viven de alguna otra manera las experiencias para poder contar esas historias. Por decir, en el caso de Mario Vargas Llosa, él tenía que escuchar las historias o vivirlas o leerlas en algún periódico para poder escribirlas. Y en caso mío, la literatura me aparece también quizás como una forma de experiencia por los viajes, pero también la literatura a mí me aparece por los libros, ya que soy un escritor que se dedica a leer mucho de la historia amazónica y mucho de la historia del Perú. Intento acercar a los jóvenes y a los lectores con la historia del Perú y de la Amazonía a través de la literatura, ya que cada uno de los libros que ustedes ven acá están basados en hechos históricos, en hechos reales, donde me tomo la licencia de poder crear. Por decir, en uno de los libros que más me ha costado escribir se llama El País de los Errantes. Es una novela voluminosa de muchas páginas donde he querido, digamos, narrar desde la historia de los 100 últimos años, la violencia del Perú de los 100 últimos años, ¿no? Sabemos perfectamente que el Perú es un país que ha vivido mucho la violencia social, violencia política, violencia terrorista. Entonces toda esta violencia ha afectado al país, ha afectado a las comunidades, a los pueblos, a las ciudades de todo este país, y eso nos ha generado muchos traumas, muchos problemas. Entonces mi preocupación era eso, ¿no? Contar cómo es que este país hace 100 años atrás ha vivido la violencia y cómo es que esta violencia hace 100 años atrás se ha dado desde la Amazonía. Acá en la Amazonía, en el año 1912 se formalizó una denuncia contra un empresario, ¿no? Contra el empresario Julio César Arana por haber muerto a 30.000 indígenas. Entonces, eso lo hizo un juez decidió hacer la denuncia, se enfrentó contra el hombre más millonario, por decir, del segundo hombre más millonario del Perú en ese momento, que era un loretano, que era Julio César Arana. Pero ese señor se hizo millonario matando indígenas, y eso lo llevó a un juzgado en Londres, y acá también le llevó a una denuncia. Entonces, a mí después de 100 años vi que en Iquitos la ciudad llevaba una calle, llevaba su nombre, ¿no? La calle Julio César Arana. Entonces ahí me pregunté, ¿no? ¿Por qué un hombre que mató a más de 30.000 personas la calle tiene su nombre? Entonces eso me daba a entender que la gente poco sabe de historia. Las personas, los estudiantes como ustedes, poco saben de lo que pasó hace 100 años atrás en esta ciudad que se llama Iquitos. Entonces ahí decidí escribir una novela sobre estas cosas que pasaron, y de ahí descubrí que no solamente fue Iquitos, sino que a nivel de todo el Perú, y por 100 años el Perú ha vivido una intensa guerra de violencia que nos ha generado mucho daño, nos ha causado muchos estragos, y que ahora, hoy en día, estamos intentando salir de esto. Estamos intentando recuperar muchas cosas, más que todo la conciliación, ¿no? Y la reconciliación con los pueblos que han sufrido de la violencia.
tanto en los Andes, tanto en la costa y tanto en la sierra. Entonces somos un país que estamos reconstruyendo nuestra conciencia, estamos reconstruyendo nuestra memoria y debemos seguir reconstruyendo y conciliar, ¿no?, con nuestro pasado, ya que personas inocentes murieron en el pasado tan solo por el llamado progreso, ¿no? Entonces esa es una de las razones por la cual me lleva a escribir, y siempre voy a estar escribiendo cosas que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con el pasado, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con los derechos humanos, que son temas que a mí me llaman muy poderosamente la atención, y lo hago pues pensando en que la juventud de hoy en día debería conocer eso, debería informarse a través de la literatura de eso, para que estas historias no se vuelvan a repetir en la región ni en el país. Va a elegir a 3 jóvenes, ¿no? Va a lanzar sus preguntas para obsequiarles un libro. Así que estén atentos, ustedes, es la oportunidad para que hoy se ganen un libro de nuestro autor Gerardo Rodríguez y puedan empezar ya a leer, a apasionarse por la lectura. Por eso, ustedes están en el segundo año de necesidad. Muchas gracias. Buenos días, una pregunta. ¿Cuánto tiempo le duró en crear el Narradores de la Selva? A ver, el libro Narradores de la Selva es una antología. Significa que Rohan Runrill lo que ha hecho es juntar los cuentos de los autores que están presentes en esto y lo ha publicado. Me imagino que lo habrá hecho pues un aproximado de 2 años, ¿no? Juntar los cuentos para publicarlo ya en un libro que se llama Narradores de la Selva. Buenos días. Buenos días. Le tengo 2 preguntas. La primera pregunta es que... La primera pregunta es si usted tuvo un autor favorito a principios de los 11 o 12 o 13 años, y la segunda pregunta es ¿qué le inspiró a hacer sus libros que están presentes ahí? Yo cuando estaba primer año, cuando estaba en el grado que están ustedes en segundo, a mí me encantaba leer 3 cosas. Me encantaba leer, hay en Iquitos, acá donde queda la Galería Quispe, antiguamente quedaba un cine, se llamaba creo el Cine Iquitos, y en las mañanas, en las veredas, vendían novelas cortas, libritos pequeños que costaban $1, y eran pues historias de vaqueros, ¿no? Se llaman western. Entonces a mí me gustaba, todos los sábados iba a comprarme una novelita pequeña, un western, donde se contaba historia de vaqueros y costaba $1, te vendían por $1, y toda la semana me leía eso. Otra cosa que me gustaba leer en esos tiempos era Julio Ramón Ribeiro. Me gustaba Julio Ramón Ribeiro porque me conectaba con la vida, con la ciudad, con las cosas cotidianas que pasan los chicos, ¿no? Como historias como La Insignia, Botella de Chicha, ¿no? Entonces, Gallinazos sin plumas, eran cuentos que me gustaban. Y otra cosa que a mí me encantó y me apasionó eran los cuentos amazónicos. En el CNI tuve la oportunidad de leer muchos cuentos amazónicos, como les cuento esta novela Viaje de la Vida, de Germán Lequerique y Casanova Heller, ¿no? 2 autores que escribieron este libro. Era una historia, ¿no? que me gustaba releerlo, como El Bagrecico y los cuentos de Pancho Izquierdo, que justamente están acá, ¿no? Entonces, El Bagrecico fue uno de los cuentos que leía siempre, me conectaba con esas aventuras. Ya posteriormente leí otras historias ya un
poquito más grande, ya en la secundaria, casi para terminar, he leído al Don Quijote, ¿no? Y leía mucho, sí leía bastante, del mismo hecho de que tenía que dedicarme a estudiar y que me gustaba leer y me gustaba estudiar. Para mí mis mejores momentos eran pues estar leyendo, ¿no? Un libro. Buenos días, tengo dos preguntas. Mi primera pregunta es, ¿con qué derecho Roger Runrill ha juntado los libros para crear Narradores de la Selva? Y mi segunda pregunta es, ¿con qué derecho Tierra Nueva ha hecho la segunda edición de Tierra Nueva? Ya, Roger Runrill me contó un día de que él era amigo de todos estos señores que han publicado esos libros acá. Entonces él conversó con estos autores y les ha pedido que por favor les autorizara a publicar el libro que se llama Narradores de la Selva. Además, en ese momento Roger Runrill estaba trabajando, creo, en el Ministerio de Cultura, estaba trabajando en Lima. Entonces era importante de que este libro apareciera en Lima. ¿Por qué? Porque todo el mundo en Lima hablaba de la literatura del Ande, hablaban de Arguedas, ¿no? Hablaban de Eleodoro Vicuña, hablaban de Eduardo Zabaleta, de autores que hablaban sobre la sierra, pero no habían autores que hablaban de la selva. Entonces él decide hacer una antología, juntar los cuentos, y por supuesto que él conocía a todos estos señores. Él conocía a Arturo de Hernández, era amigo de Pancho Izquierdo, y bueno, y ahora Roger Runrill sigue vivo, ¿no? Está vivo, gracias a Dios, vive en Estados Unidos ahora, y creo que él autorizó, de hecho que él autorizó, ahora firmó un contrato con la editorial Tierra Nueva para que Tierra Nueva nuevamente lo sacara, ya que ustedes saben que ninguna editorial puede sacar un libro si no tiene autorización del autor. Entonces, Roger Runrill, gracias a Dios, está vivo. Creo que la primera presentación que salió de este libro, Roger Runrill también estaba presente en Lima, él lo presentó en Lima, y ahora pues me toca presentar la obra de Roger Runrill pues a ustedes, ¿no? Ya que él está un poquito ya de edad y está viviendo ahorita en Estados Unidos, no casi era como un descanso, ¿no? De su vida. Buenos días. Yo sé que leer es una pasión, es que te gusta y ya sabes, ¿no? Pero ¿cuándo usted supo que su pasión era leer y escribir? A ver, yo estudié un jardín que se llama Tarapacá, que queda en la Guardia Civil, y en esos tiempos, en mis tiempos, habían en algunos jardines particulares métodos para enseñar a los niños a leer. Antes era muy común que un niño aprendiera a leer a los 5 años. Era muy común. ¿Por qué? Porque hay métodos. Hay un método llamado método Montessori que te enseña a leer a los 5 años. Entonces yo fui experimento de ese jardín, aprendí a leer a los 5 y descubrí que me gusta, que quería ser escritor a los 11. Porque yo recuerdo a Mario Vargas Llosa cuando él tenía un programa que llamaba La Torre de Babel en Panamericana y transmitían todos los domingos. Entonces Mario Vargas Llosa era conductor de un programa que hablaba de libros, de autores, y yo recuerdo que a mí me encantaba ese programa. Me encantaba verle a nuestro premio Nobel, en ese momento muy joven, hablar sobre libros, y los libros que yo tenía en la mano, que tenía en la casa. Entonces yo le pregunté muy inocente a mi papá qué tenía que estudiar para ser escritor. Mi papá, muy decepcionado, me dijo pues no, que es una carrera que no da mucho dinero. Pero ya en ese momento a mí, yo estaba convencido que quería ser escritor. Y nada me cambió la idea, porque pasaron 11, 12, 13, 14, 15 años. A los 16, cuando ingresé a la universidad, ingresé bien seguro que quería ser escritor. Que quería ser escritor sobre cualquier cosa, y bueno, en eso estoy. Ya estamos por publicar mi libro número 10 con la editorial. Ya hemos estado presentando en varios países mi libro, he estado en varios lugares, varias ciudades de Europa. Hemos estado promocionando mi libro en varios lugares. Y bueno, no necesité ser médico para viajar a Europa. Solamente necesité ser escritor, dedicarme a escribir, porque este trabajo sí implica mucha dedicación.
mucha dedicación todos los días. Es un oficio, ¿no? Como el médico, como el doctor, como el odontólogo, como el ingeniero. Este es un oficio de todos los días. Yo trabajo todos los días aproximadamente 8 horas, en la mañana, en la tarde, en la noche. Tengo que trabajar 8 horas, ya sea leyendo o escribiendo. ¿Por qué? Porque yo sé que en algún momento mis libros van a llegar a ustedes y esas historias tienen que estar bien narradas, tienen que estar bien escritas, porque ustedes se merecen lo mejor. ¿Cuál libro nos recomendarías leer y cuál libro es el más vendido? A ver, el libro que más, según, bueno, en palabras de mi editor, el libro que más hemos vendido es justamente este libro que se llama La Casa de las Fronteras. Es un libro que ha tenido una historia muy bonita porque apareció un momento en la ciudad de Lima cuando todavía la editorial ni yo éramos conocidos, pero que sí, este libro se presentó en la feria Lima Lee, justamente tuvo una buena acogida y desde ese momento hasta el día de hoy es uno de los libros que más se ha vendido y más se ha pedido y más se sigue pidiendo hasta el día de hoy porque habla de Iquitos en los años 1915 hasta los años 1920. Habla de Iquitos de esa época. ¿Cómo era Iquitos en los años 1921? Ustedes se preguntan cómo era Iquitos. Había carros, había autos, existía la calle Putumayo, cómo era la plaza de armas, cómo era la catedral, había trenes, había en la calle Cardoso, existía Punchana. Hay muchas preguntas que ustedes se pueden hacer y que pueden descubrir en este libro, porque es un libro que a mí me ha costado 5 años investigar, averiguar, leer todo, hasta textos en inglés de cónsules que pasaron por acá, por la ciudad, describiendo a la ciudad y que, bueno, no todos se daban su impresión, pero Iquitos en 1921, para contarles un dato que pueden encontrar en el libro, es que los iquiteños, los de acá, es como ahora ustedes, si ustedes quisieran estudiar universidad en 1921, no había universidad en Iquitos, solamente había un colegio llamado Colegio Nacional. Entonces, como no había colegio y universidad, ¿saben qué hacían los iquiteños? Los iquiteños iban a estudiar en Europa, no se iban a Lima. Para ir a Lima era muy difícil porque tenían que ir primero a Yurimaguas y de Yurimagua irse en burro hasta Lima. Era más fácil para el iquiteño irse a Europa, irse a París, irse a Liverpool, irse a Nueva York, porque había barcos desde Iquitos que te llevaban hasta Nueva York. Habían barcos que te llevaban directamente hasta Liverpool, Londres. Habían barcos que te llevaban directamente a Europa. Y los iquiteños estudiaban en Europa. Es más, en 1921, si tú paseabas por el malecón Tarapacá, veías vestidos de la última moda parisiense, comprada por los iquiteños. Las chicas olían a perfume, al último perfume de moda en París, comprada por los iquiteños. Porque en ese tiempo en Iquitos había mucho dinero, había harto dinero, y la gente podía darse ese lujo de mandar a sus hijos a estudiar en Europa. Por eso muchos personajes de acá en Iquitos, hasta ahora conozco a unos cuantos viejitos ya ellos me cuentan que ellos han estudiado en Europa. Sus papás les mandaron a estudiar en Europa. Algunos hijos de empresarios que también viven en Iquitos, sus papás estudiaron en Europa, porque sus abuelitos de estos empresarios que son ahora eran empresarios y sus hijos estudiaban en Europa. El hijo de Julio César Arana, el que fue alcalde en un momento, él estudió en la Universidad de Manchester, pagado por su padre, ¿no? Entonces, para un iquiteño en ese momento no era un lujo ir a Lima. ¿Qué Lima? Decían, Lima es la chacra, yo me voy a Europa. Porque había barcos, ni siquiera los limeños podían ir a Europa, los iquiteños sí. Ir a Europa, ¿cuánto costaba? Costaba 20 libras esterlinas,
que poniéndole en plata peruana aproximadamente, pues irse a Europa costaba 600 soles en barco, con comida incluida, ¿no? Y con 600 soles te ibas pues a dar tu vuelta por París, ¿no? Te ibas a comprar tu vestido y luego estabas viniendo al día siguiente. Era como irse al mall, ¿no? ¿Qué costaba? ¿Qué era 1000 soles, ¿no? Para irse a Europa. Así costaba antes la vida, ¿no? Y eso, todas esas historias lo cuento justamente en la Casa de las Fronteras, por la cual ha sido muy atractiva para muchos lectores en Lima y en diferentes partes del mundo que se han reconectado, ¿no? O se han enterado que Iquitos era una ciudad del mundo, ¿no? En esos años. ¿Cuál es el propósito que usted quiere dar a conocer a través de cada libro que crea? El único propósito es, uno, reconectar a los lectores con la historia, ¿no? Yo lo que busco es que cada uno de ustedes, así como lectores, puedan informarse a través de la literatura qué cosas han pasado años atrás, qué cosas han pasado hace 100 años atrás, hace 50 años atrás. ¿Por qué? Porque hace 100 años atrás o hace 50 años atrás, ¿por qué Iquitos tenía harto dinero? ¿Por qué Iquitos había harta plata? Ustedes se han alegrado que Iquitos es la ciudad del mundo, ¿no? Pucha, tenía harta plata. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que Iquitos tenía harta plata? ¿Saben cómo tenía harta plata? Por el caucho, esclavizando a indígenas, claro, violando derechos humanos, matando indígenas. Entonces, mientras que la ciudad se embellecía, había una Amazonía que estaba agonizando, había una Amazonía que estaba siendo violentada, había una Amazonía que estaba sufriendo de violación de derechos humanos. Entonces Iquitos tenía harta plata a causa de sangre. Y esas cosas sí, para mí es muy importante que ustedes sepan, conozcan. ¿Por qué? Porque está bien hacer empresa, pero se puede hacer empresa sin violentar los derechos humanos, respetando siempre la vida, respetando siempre el bosque, respetando la biodiversidad, ¿no? Está bien hacer empresa, está bien tener mucho dinero, pero sin violentar la vida de los demás, sin acabar con la Amazonía, sin acabar con los árboles, sin acabar con los bosques. Entonces creo que debemos de alguna manera también por esa parte tomar conciencia, ¿no? No digo que no está bien hacer empresa. Yo enseño en una facultad de la universidad donde estoy formando a futuros empresarios y también siempre les digo lo mismo, ¿no? Es necesario hacer empresa, pero siempre tomando conciencia que lo que estamos haciendo no violente a los derechos humanos, no afecte al bosque, no afecte a la naturaleza y no afecte vidas humanas, ¿no? Entonces, la intención de los libros justamente van a eso, ¿no? Que tomemos conciencia y que preservemos la Amazonía, que preservemos la vida y que, bueno, ¿no? Vivamos un país equitativo, ¿no? Donde respetemos los derechos también de los demás. Buenas tardes. Mi pregunta es, de todos los libros que leíste, ¿cuál fue el que te inspiró a crear una historia? Otro libro más. A ver, ¿qué libro me ha inspirado a mí a escribir? Yo recuerdo que cuando tenía 14 o 15 años leí un libro que me dije, no quiero escribir como este autor. Y el libro que a mí me inspiró a escribir fue El Quijote. Yo leí El Quijote a los 14, 15 años, estaba en tercero de secundaria, recuerdo perfectamente bien. Lo leí y me quedé deslumbrado, ¿no? Me quedé impresionado. Y dije, ¿no? ¿Cómo es que un señor que se vuelve loco, ¿no? En toda su locura, ¿no? Está intentando llegar, no sé, a conquistar el mundo, a conocer el mundo? Y con su amigo Don Sancho, que empiezan a andar esas aventuras, que empiezan a contarse. Me hizo soñar. Cervantes justamente me cambió la vida. Y después otros libros, ¿no? Como ya Julio Ramón Ribeiro, Arguedas, Vargas Llosa, que han sido ya autores posteriores. Pero el primer libro que a mí me cambió la vida fue Don Quijote.
y fue César Vallejo, ¿no? Cuando tenía menos edad, cuando había leído su poesía. Entonces a mí el Quijote me ha cambiado la vida. Ese momento dije, quiero escribir un Quijote. Y creo que todos los libros que he escrito tienen eso, tienen de aventuras, tienen de viajes. El País de los Errantes es un libro de viajes, ¿no? Desde Lima hasta el Putumayo, viniendo por carretera en una carreta, ¿no? Como esas carretas antiguas donde ven ustedes, ¿no? Donde viajaban antes la gente, con carretas con carpas, burros y caballos. Así es la carreta que habla en el País de los Errantes. En la Casa de las Fronteras también narro, ¿no? Un viaje, ¿no? Una especie de viaje de Lima, también en Iquitos, a través de barcos. Entonces, siempre mis historias tienen mucho de viajes, tienen mucho de aventuras, algo así como el Quijote. Y creo que eso se debe a que hasta ahora, hasta el día de hoy, me sigue gustando el Quijote, lo sigo leyendo, lo releo muchas veces. ¿Por qué? Porque Cervantes, por la cual se celebra el Día del Idioma Castellano, justamente el día de su fallecimiento, Cervantes es justamente uno de los autores más, digamos, importantes en la lengua castellana, ya que no solamente escribió en un castellano popular, ¿no? Sino que nos cuenta historias que conectan con la realidad. Un hombre muy idealista como Don Quijote y un hombre muy raciocinio, de mucho raciocinio como Sancho. Y ese es el mundo, ¿no? Los idealistas y los que viven en la realidad. Pero el ser humano muchas veces es idealista. Cuando decimos, no, yo algún día, ustedes en la edad, cuando yo tenía su edad, yo decía, algún día yo voy a llegar a ser un gran escritor. Y soñaba, ¿no? Y soñaba con algún día conocer París, conocer Europa, soñaba. Entonces ahí el hombre es idealista, ¿no? Cuando se idea, cuando sueña, como Don Quijote. Pero llega otro momento y dice, no, pero para eso tengo que estudiar, tengo que leer bastante, tengo que estudiar, tengo que disciplinarme, tengo que ponerme un horario, ¿no? Voy a dejar el celular, voy a dejar las redes sociales y me voy a dedicar a estudiar. Voy a dejar el TikTok, voy a dedicarme más bien a estudiar. Voy a dejar de hacer videos y voy a dedicarme más bien a leer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente ustedes y a través de ustedes van a poder cumplir sus sueños. Nadie va a cumplir sus sueños por ustedes, solamente ustedes por sí mismos van a cumplir sus sueños. Sus papás les dan las herramientas, les dan lo necesario, ¿no? Para que ustedes cumplan sus sueños. Entonces, eso es lo que transmite de una manera el Quijote, ¿no? El libro que a mí me cambió la vida. Tanto tener los pies en la tierra, como lo tenía Sancho, y también por otros momentos soñar, ¿no? Como soñaba Don Quijote. Buenos días. De todos los libros que Roger Ronril ha escrito, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál considera más significativo para los lectores y por qué? Roger Ronril ha escrito crónicas, ha escrito novelas y ha escrito cuentos, ¿no? Yo me quedo con un libro que se llama Reportaje a la Amazonía. Roger Ronril en los años 70 escribió un libro que se llama Reportaje a la Amazonía, que es un libro de ensayos, de crónicas, donde cuenta desde diferentes puntos de vista cómo es la Amazonía afectada desde el petróleo, la Amazonía afectada desde la droga y la Amazonía afectada desde el narcotráfico, ¿no? Entonces es un libro que habla de la Amazonía, de sus problemas, de lo que le aqueja a la Amazonía y de alguna otra manera cómo podemos solucionar esos problemas, ¿no? Habla también de las convulsiones, habla también de los brujos, de los chamanes, habla de la Amazonía en su conjunto, de lo bueno y lo malo que tiene la Amazonía. Entonces, a mí, cuando yo leí ese libro me pareció muy interesante, muy importante. Luego yo después de muchos años, lo conocí a Roger Ronril, conversé con él sobre ese libro y él después me supo explicar, ¿no?, cuál fue la intención, y la intención era en ese momento que la Amazonía siempre ha sido vista por el gobierno y por el Estado como un lugar aislado, solitario, ¿no?, como distante, como lejos del Perú, como si no pareciera un terreno peruano, como siempre que estamos aislados, ¿no? Entonces él decidió escribir ese libro justamente para llamar la atención del gobierno, del Estado, de la cual se estaba viviendo una Amazonía en completo abandono. Entonces, por esa parte a mí me gustó ese libro de Roger Ronril, me parecieron unos libros muy importantes, y libros como esos deberían hacerse hoy en día, ¿no? Que hablen sobre la Amazonía, de nuestra situación, de cómo estamos viviendo ahora, cómo nos ha dejado el COVID, ¿no? Cómo ha dejado el COVID a la Amazonía.
y tantos temas que, bueno, no creo que por ahí de repente habrán libros que hablen de eso. Buenos días. ¿De qué trata el libro El sentir del fuego y cuál fue el propósito de crearlo? El sentir del fuego. El sentir del fuego es un libro de ensayos. ¿Qué es un ensayo? Es un libro de crítica, ¿no? Es un libro de análisis, es un libro de estudio. Ustedes saben que en Iquitos y en todo, bueno, la Amazonía, han aparecido después de Roger Ronrín, justamente después de estos autores que están acá en este libro, han aparecido un grupo de poetas, ¿no? Jorge Nájar, Carlos Reyes, Ana Varela, Percy Vilches, y antes de ellos César Calvo. Estos señores son poetas, ¿no? Han sido poetas y escribían de alguna manera sobre la Amazonía. Entonces, yo vi importante, no solamente porque 3 de ellos han ganado premios, ¿no? Y una de ellas, Celia en Estados Unidos, hace poco ha sido galardonada con el doctor honoris causa de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, es Premio Nacional de Literatura, que es Ana Varela. Pero antes de todo ello, yo había decidido escribir un estudio sobre su poesía para poder explicar sobre qué trata la poesía de Ana Varela, de Carlos Reyes, de Percy Vilches, de Jorge Nájar y de César Calvo. Entonces ahí yo hago un estudio, un análisis, ¿no? Explico qué significa, qué quisieron decir ellos en cada uno de sus libros para que los lectores puedan saber de qué tratan esos libros, qué es lo que han escrito en esos libros y por qué es importante leer esos libros. Ahora, después de eso, ya pues Ana Varela fue galardonada como el Premio Nacional de Literatura y después de la publicación del libro también fue galardonada, ya fue otorgada el doctor honoris causa por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Pero de eso justamente trata el libro, es un estudio. Buenos días, mi pregunta es, ¿qué recomendación nos da para entender o comprender mejor este texto? A ver, la mejor recomendación que yo les puedo dar para poder comprender un libro es que si en la lectura, en la primera lectura que ustedes han dado, no han podido comprender, vuelvan a leer. Antes, en mis tiempos, cuando no había métodos de enseñar a leer, la educación era clave, ¿no? Porque los profesores se preguntaban, ¿qué has entendido del libro? ¿O qué has entendido del texto? Y a veces uno no sabía qué entendió. Entonces uno descubre ahí que si no entendió, lo lógico es que vuelva a leer. Y volver a leer, y volver a leer hasta entender. Pero en el momento de la lectura, lo que tienen que hacer ustedes es concentrarse. No distraerse. Ahorita, hoy en día, los jóvenes tienen muchos distractores. Están queriendo leer, está el celular. Están queriendo leer y está el play. Están queriendo leer y está las redes sociales. Entonces, los distractores impiden que nosotros nos concentremos en la lectura, que ustedes se concentren. Ahora, si yo quiero dedicarme, si yo digo, hoy día tengo que leer de la página tal a la página tal, ¿qué es lo que hago? Si tengo celular, apago el celular. Si tengo el play, me alejo de eso. Me concentro y me pongo a leer. Me olvido de un momento de las redes sociales, del mundo social y me dedico a leer. Me concentro en eso, porque el mundo no se va a acabar si ustedes no están conectados a las redes sociales, ¿no? Algunos dicen, pero ¿qué pasa si mientras estoy leyendo el mundo se está acabando? No, no se va a acabar el mundo todavía, faltan millones de años para eso. Lo que pueden hacer sí es leer en ese momento, dedicarse y más de todo, concentrarse. ¿Qué significa concentrarse? No estar pensando en otra cosa. No estar pensando que si mañana voy a jugar fútbol, si mañana tengo un partido, si mañana voy a exponer, me olvido de eso. Lo que tengo que hacer es concentrarme. Y claro, ahí viene el gran problema. ¿Cuántos de nosotros tienen el poder de concentración? Y si no puedo concentrarme, ¿qué tengo que hacer para concentrarme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago para hacer? ¿Qué técnica puedo hacer para concentrarme? Más allá de las técnicas de lectura, ¿qué puedo hacer para concentrarme? La mejor forma, la mejor técnica que a mí me funciona antes de leer y poder concentrarme, primero me tomo un vaso con agua. Porque lo que va a hacer el vaso de agua en mi cerebro es oxigenar el cerebro.
va a oxigenar y va a desintoxicar el cerebro. Te tomas un vaso con agua, te relajas, respiras profundamente y te pones a leer. Y si hay algún pensamiento que está ahí molestando la cabecita, pues no le hagas caso, concéntrate en la lectura. Concéntrense en la lectura, ¿no? Y claro, el agua es muy importante antes de leer. ¿Por qué? Porque ayuda a oxigenar el cerebro. Y un cerebro oxigenado ayuda a pensar mejor y ayuda a concentrarse mejor. Una pregunta. Quisiera saber si usted, aparte de leer libros, jugaba algún deporte. Claro, como todos, ¿no? Como todos. A ver, hay escritores que a un momento se han dedicado, que antes de ser escritores eran deportistas, ¿no? Como el caso del escritor Albert Camus, que es un escritor francés. Él era arquero de un equipo en Argelia, ¿no? Y luego se dedicó a escribir y ganó el premio Nobel. Claro, como todos los escritores, no hemos tenido infancia, hemos tenido adolescencia. Y una de mis grandes pasiones, pues, en el colegio siempre ha sido, pues, el básquetbol, ¿no? El básquet es uno de los deportes que a mí me ha más que el fútbol. El básquet es uno de los deportes que hasta ahora a mí me encanta. Veo siempre la NBA. La única liga que sigo es la NBA. Y sí, me ha gustado. Jugué básquet quizás a quinta y secundaria. Y ya cuando ingresé a la universidad, donde más popular es el fútbol, simplemente ya me dedicaba más bien a mis estudios, ¿no? Pero sí, básquetbol, sí, 5 años en el colegio. Bueno, hemos llegado al término de las preguntas por cada uno de ustedes, alumnos del segundo año de secundaria, lo cual estamos agradecidos por su participación en este conversatorio. Asimismo, Tierra Nueva ha traído unos textos para, en esta oportunidad, el autor es el que va a preguntar. El alumno que sepa la respuesta, por favor, levantar la mano para alcanzar el micro y será acreedor en esta oportunidad de mi texto, La Casa de las Fronteras. A ver, quiero preguntar al público, ¿cuándo se celebra el Día del Idioma Castellano? Levanten la mano y hablen. ¿Cuándo se celebra el Día del Idioma Castellano? ¿24 de abril? ¿El 24 de abril? ¿Estás seguro? Está por ahí, caliente, frío, ¿qué? ¿22? ¿Alguien acá, la señorita? Aunque no sé la fecha exacta, puedo decir que se celebra el día del fallecimiento de Cervantes. ¿Y qué día falleció Cervantes? Le podemos dar un libro, ¿no? Porque esa es la segunda pregunta que quería hacer. Seguimos con la fecha. ¿Alguien ya recordó qué día se celebra el Día del Idioma Castellano? A ver, ¿quién con el micro? 23 de abril. 23 de abril, muy bien. 23 de abril se celebra el Día del Idioma Castellano. No se olviden eso. Y a ver, y una última pregunta. A ver, vamos a preguntar.
Alguien que me diga el último libro que ha leído. A ver. Don Quijote de la Mancha. Muy bien. ¿Tu libro? ¿De qué trata el libro? El libro trata de un señor ya viejo que empezó a alucinar así, y él tenía un amigo llamado Sancho Panza y tenía un caballo ya viejo y él lo consideraba como una familia para él. Así que con su mejor amigo fueron a buscar aventuras. Supuestamente él tenía un miedo a los gigantes. En realidad era una alucinación que era un molino de viento, y cuando empezó a Aplausos para él. Bueno, jovencitos, muchísimas gracias por habernos permitido estar compartiendo un momento con ustedes. Gracias con todos. Espero que sigan leyendo, sigan disfrutando la lectura y nunca olviden que el libro es el mejor amigo del hombre. ¿Ya? Gracias.